Buenos días y bienvenidos al podcast Ecos de la Edad Media, Religión, Sociedad y Cultura en España, un espacio donde exploramos los aspectos más fascinantes de la historia medieval y hoy nos adentramos en la España medieval para comprender cómo la religión, la sociedad y la cultura moldearon este periodo tan influyente en nuestra historia. La Edad Media en la península ibérica fue un tiempo de transformaciones profundas, desde la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta la llegada de los Reyes Católicos y el descubrimiento de América en 1492. La convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos definió el devenir de la cultura hispánica. Durante casi 1000 años, la religión fue el pilar fundamental que organizaba la vida cotidiana, mientras que la sociedad estaba marcada por un sistema feudal y grandes desigualdades. Todo eso reflejó en la cultura, en las artes y la literatura de la época. En este episodio analizaremos cómo estos tres aspectos, religión, sociedad y cultura, se interconectaron y dejaron una huella que aún hoy podemos percibir en España. La religión, el centro de la vida medieval. En este episodio analizaremos cómo estos tres aspectos, religión, sociedad y cultura, se interconectaron y dejaron una huella que aún hoy podemos percibir en España. La religión, el centro de la vida medieval. La religión dominaba todos los aspectos de la sociedad medieval en la España cristiana. La Iglesia no solo controlaba la moral y las costumbres, sino que también tenía un papel clave en la educación, la economía y la política. Desde el cristianismo, la visión del mundo medieval se basaba en la idea de que Dios era el centro del universo y de que la vida en la tierra era un tránsito hacia la salvación o la condena eterna. Esto se reflejaba en la arquitectura de la época. Por ejemplo, el arte románico, con sus iglesias de piedra, pequeñas ventanas y esculturas religiosas, tenía un carácter didáctico. Más tarde el gótico transformó las catedrales en espacios de luz y altura, con vidrieras que contaban las historias bíblicas a un pueblo mayoritariamente analfabeto. Pero no solo el cristianismo tenía un papel importante, la España medieval fue también un punto de encuentro entre tres religiones. Número 1. Cristianos. Dominaban el norte y con el tiempo fueron avanzando en la reconquista. 2. Musulmanes. Gobernaban al-Ándalus y destacaban en filosofía, medicina y astronomía. 3. Judíos. Eran clave en la economía, la educación y la traducción de conocimientos. A pesar de la convivencia, hubo conflictos religiosos. Las cruzadas, la Inquisición y la expulsión de judíos y musulmanes en 1492 marcaron el final de este periodo de diversidad cultural. La sociedad medieval, un mundo de desigualdades. La sociedad medieval estaba fuertemente jerarquizada y organizada en testamentos. No existía movilidad social. El lugar donde nacías definía tu destino. En la cúspide de la pirámide estaba el rey, quien gobernaba con poder absoluto. Debajo estaban los nobles y el clero, que controlaban tierras y riquezas. Luego venía la gran mayoría de la población, los campesinos y siervos, que trabajaban las tierras de los señores feudales a cambio de protección. No podemos olvidar a los burgueses, que con el tiempo fueron ganando influencia en las ciudades, gracias al comercio. A nivel de género, la mujer tenía un papel muy limitado. Su función principal era el matrimonio y la maternidad, aunque algunas lograban destacar en los conventos o en la nobleza. El feudalismo dominaba la organización económica y política. Era un sistema basado en la relación del vallaje. Los campesinos trabajaban la tierra de los señores feudales a cambio de protección. Esta estructura rígida solo comenzó a cambiar con el auge del comercio y las primeras universidades en el siglo XIII, que dieron lugar a una sociedad más urbana y con nuevas oportunidades. La cultura medieval entre la fe y la oralidad. La cultura medieval estuvo profundamente influenciada por la religión, lo que se reflejó en la literatura, la música y el arte. Y ya sigue otra vez. La mayoría de las expresiones culturales tenían una función didáctica y moralizante. Los monasterios eran principales centros de producción cultural, donde los monjes copiaban manuscritos antiguos y escribían textos religiosos. Pero también existía una cultura popular transmitida de forma oral. Aquí es donde aparecen los juglares y trovadores, que viajaban de pueblo en pueblo contando historias de héroes, batallas y amores imposibles. Un gran ejemplo de esta literatura es el Cantar de Mio Cid, la primera gran obra en castellano, que relata las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, un caballero medieval que representa los valores de la época: honor, valentía y lealtad. Además de la literatura épica, también surgió la poesía religiosa con autores como Gonzalo Berceo, y más tarde la prosa.
con obras como El Cóndor Lucanor, de Juan Manuel, que se sentó con las bases del cuento moral en España. La influencia musulmana y judía también se vio en la cultura medieval. La Escuela de Traductores de Toledo, por ejemplo, permitió que conocimientos de astronomía, medicina y filosofía llegaran a Europa gracias a la traducción de textos y árabes hebreos. Y no podemos olvidar el Camino de Santiago, que fue una de las principales rutas de intercambio cultural y religioso, trayendo nuevas ideas y tendencias artísticas a la península. Conclusión. La Edad Media en España no fue un solo tiempo de guerra y supersticiones, como a veces se cree. También fue un periodo de grandes avances culturales, artísticos y literarios. La religión dominó la vida medieval, pero también permitió la creación de algunas de las obras de arte y arquitectura más impresionantes de la historia. La sociedad era desigual, pero con el tiempo comenzó a evolucionar, dando paso a cambios que desembocarían el Renacimiento y la modernidad. La cultura medieval, aunque profundamente influenciada por la religión, sentó las bases del idioma, la literatura y la identidad en España. Hoy muchas de estas tradiciones siguen vivas en la literatura, el arte y las fiestas populares. Comprender la Edad Media nos ayuda a entender mejor quiénes somos. No olviden seguirnos en redes sociales y compartir este episodio. Hasta la próxima. ¡Está loco!